Mi esposa robó dinero de nuestra cuenta y se acostaba con mi hermano, luego me acusó de controlarla. Tengo 44 años, conocí a mi esposa, Kelly, de 36 años, en la boda de un amigo hace 2 años. Estaba deslumbrante con un vestido azul que combinaba con sus ojos, riéndose de algo que dijo mi tía cuando la vi por primera vez al otro lado de la habitación. No voy a mentir, pensé que estaba fuera de mi alcance. Era del tipo que iluminaba la habitación, divertida, espontánea y sí, muy atractiva. Conectamos de inmediato, a pesar de la diferencia de edad. No es que 8 años sea mucho, pero suficiente para que hayamos crecido con diferentes hábitos en lo que respecta a la tecnología y las referencias de la cultura pop. Kelly era en realidad muy tranquila cuando empezamos a salir, nada raro ni sospechoso en absoluto, usaba su teléfono con normalidad, a veces lo dejaba sobre la mesa durante la cena. Me lo pasaba para mostrarme fotos o mensajes de texto divertidos de sus amigos, un comportamiento normal y corriente. Nunca lo pensé 2 veces porque, honestamente, ¿a quién le importa? Éramos felices, conectando en todos los niveles y pasándolo en grande. Nuestra primera cita fue en un pequeño restaurante tailandés del centro. Me dijo que era fisioterapeuta pediátrica, que le encantaba su trabajo con niños con problemas de desarrollo y que acababa de comprar su primera casa. Le dije que era piloto de una aerolínea comercial. Lo que suele provocar una de 2 reacciones en las mujeres: o piensan que es súper impresionante o inmediatamente empiezan a preocuparse por el horario. Kelly simplemente asintió e hizo preguntas reflexivas sobre cómo manejaba los cambios constantes de zona horaria y si alguna vez me asustaba con el mal tiempo. Sin dramas, sin adoración de héroes extraña, solo interés genuino. Fue refrescante. Salimos durante 1 año antes de casarnos el verano pasado. La boda fue perfecta. Mi hermano vago, lo llamaré Nate, apareció con un traje arrugado que probablemente pidió prestado, con aspecto de recién levantado de la cama. El clásico Nate, siempre sin blanca, siempre entre trabajos, siempre con algún plan para hacerse rico rápidamente que fracasa. Mis padres todavía lo tratan como a un bebé, a pesar de que tiene 41 años y no ha logrado absolutamente nada en la vida. Pasó la mayor parte de la recepción coqueteando con una de las damas de honor de Kelly e intentando convencer a mi primo de que invirtiera en alguna criptomoneda que juraba que era el próximo Bitcoin. Pero bueno, era mi día y estaba demasiado feliz como para que me importara. Los primeros meses de matrimonio fueron realmente increíbles. Estoy fuera en vuelos unos días cada vez, pero cuando estoy en casa, lo aprovechamos al máximo. Cocinábamos juntos, veíamos series, hacíamos senderismo los fines de semana. Kelly trabaja con niños todo el día y es increíble en eso, súper paciente, realmente cariñosa. Hablamos de formar nuestra propia familia pronto, incluso habíamos empezado a convertir la habitación de invitados en una posible guardería, eligiendo colores de pintura y mirando cunas en línea. Todo era normal, hasta unos 6 meses después de casarnos. Fue entonces cuando mi hermano, Nate, me llamó de la nada, llorando porque su esposa, Lisa, estaba harta de sus tonterías y quería separarse. No es de extrañar, considerando que no ha tenido un trabajo por más de 3 meses en los últimos 5 años y pasa la mayor parte de su tiempo jugando videojuegos y operando en el día, también conocido como perder dinero. Según él, Lisa estaba siendo totalmente irrazonable al esperar que él contribuyera a los gastos del hogar o, ya sabes, fuera un adulto funcional real. Simplemente no entiende mi visión. Hermano, se quejó al teléfono, estoy a punto de lograr algo enorme con esta nueva estrategia de inversión. Se va justo antes de que todo dé sus frutos. Claro, Nate, al igual que la idea del camión de comida, el negocio de dropshipping, el podcast sobre teorías de conspiración y la aplicación de entrenamiento para jugadores, todas ideas de miles de millones de dólares que de alguna manera nunca se materializaron en ingresos reales. Lo dejé quedarse en nuestra casa durante 1 semana mientras resolvía las cosas. Kelly se mostró sorprendentemente tranquila al respecto, a pesar de que Nate es básicamente un niño pequeño gigante que deja platos sucios por todas partes y no sabe cómo usar un lavavajillas. Incluso pasó tiempo hablando con él, ayudándolo a procesar sus emociones o lo que sea. Estaba agradecido de que estuviera siendo tan comprensiva con el drama familiar. Nate se sentaba en la mesa de nuestra cocina durante horas, contándole a Kelly lo incomprendido que era y como Lisa simplemente no creía en él. Capté fragmentos de estas conversaciones cuando estaba en casa entre vuelos. Kelly parecía genuinamente comprensiva, le traía té y lo escuchaba pacientemente. En ese momento, pensé que era dulce, estaba siendo más amable con él de lo que yo hubiera sido. He escuchado todas las historias tristes de Nate 1.000.000 de veces. La semana se extendió a 10 días, pero finalmente, Nate anunció que había encontrado el sofá de un amigo para quedarse. Se despidió con lágrimas de Kelly, dándole un abrazo incómodamente largo mientras le agradecía por ver al verdadero yo. Puse los ojos en blanco a sus espaldas. El típico Nate, siempre la reina del drama.
Pero mirando hacia atrás, fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. Aproximadamente un mes después de que Nate se fuera, noté que Kelly actuaba diferente con su teléfono, nada importante al principio, solo pequeñas cosas que parecían extrañas, pero no alarmantes. Empezó a dejarlo boca abajo sobre las mesas, a llevárselo al baño, a cambiar su contraseña del simple patrón que había usado desde siempre a algo más complejo. Al principio no pensé mucho en ello, todos pasamos por fases con nuestros hábitos tecnológicos, ¿verdad? Tal vez leyó un artículo sobre privacidad o tenía algo de trabajo con información confidencial del paciente, podría haber un millón de explicaciones inocentes. Luego comencé a notar que recibía mensajes de texto a altas horas de la noche y se giraba ligeramente para responder si entraba en la habitación, mientras estaba en su teléfono. Bloqueaba rápidamente la pantalla de nuevo. No es algo en lo que me detuviera, nunca he sido del tipo celoso, nunca sentí la necesidad de comprobar con quién está hablando. Confiaba en ella por completo. Una noche, llegué temprano a casa de un vuelo de corta distancia, los problemas climáticos cancelaron mi último tramo, así que tomé un Uber a casa en lugar de quedarme en el hotel del aeropuerto. Eran alrededor de las 11 de la noche y encontré a Kelly sentada en el sofá en la oscuridad, con la luz azul de su teléfono iluminando su rostro. Se sobresaltó cuando abrí la puerta, bloqueando rápidamente su pantalla. «Me asustaste», dijo, riendo nerviosamente. «No te esperaba hasta mañana». «El vuelo se canceló», expliqué, dejando mi bolso. «¿Con quién estás enviando mensajes de texto tan tarde?» «Solo con Jen del trabajo», dijo demasiado rápido. «Programando cosas para un paciente mañana», asentí, sin pensar mucho en ello en ese momento, pero más tarde me di cuenta de que, ¿por qué estaría programando cosas para un paciente a las 11 de la noche? ¿Y por qué se veía tan sorprendida cuando entré? La primera señal de alerta real llegó cuando le pedí la información de inicio de sesión de nuestra cuenta bancaria conjunta que ella había creado cuando nos casamos. Acordamos mantener cuentas separadas para nuestros gastos personales, pero creamos una conjunta para los gastos del hogar, en la que ambos depositábamos una cantidad fija mensualmente. ¿Por qué la necesitas?, preguntó, inmediatamente a la defensiva. Le expliqué que quería consultar nuestro saldo antes de reservar vuelos para visitar a mis padres por su aniversario. Una petición simple, ¿verdad? Me hizo esperar mientras ella lo buscaba, luego simplemente me dijo el número. Nunca me dio el inicio de sesión real. Un mes después, necesitábamos acceder a nuestro almacenamiento en la nube compartido para algunos documentos fiscales. Insistió en hacerlo ella misma, mantuvo la pantalla inclinada lejos de mí y escribió la contraseña más rápido de lo que pude leerla. ¿Te importa decirme cuál es el inicio de sesión, en caso de que necesite entrar más tarde?, pregunté. Hay cosas sensibles allí, dijo vagamente. Archivos de trabajo, información de pacientes, ya sabes, trabajo con niños. Kelly, es nuestra carpeta compartida, la que tiene cosas de impuestos. No te estoy pidiendo la contraseña de tu computadora portátil del trabajo. Se encogió de hombros. Déjame ocuparme de eso, es más fácil así, y así. Otro punto de acceso que supuestamente podía usar de repente estaba bloqueado detrás de su muro de «confía en mí». Por esta época, Nate me llamaba regularmente con novedades sobre su separación de Lisa. Aparentemente, ella estaba siendo vengativa al esperar que él pagara su parte de la deuda de su tarjeta de crédito. También lo habían despedido de su último trabajo a tiempo parcial en un almacén porque seguía llegando tarde. Problemas clásicos de Nate. Sin embargo, lo que era extraño era que seguía preguntando por Kelly. ¿Cómo estaba? ¿Estaba trabajando mucho?, lo mencionó. Pensé que tal vez solo estaba agradecido por su amabilidad durante su estancia, pero había algo raro en su interés. Empecé a preguntarme si algo pasaba, pero no quería sacar conclusiones precipitadas. Tal vez Kelly solo estaba organizando una sorpresa para mí, tal vez estaba lidiando con algo personal que no estaba lista para compartir. Tal vez Nate solo estaba siendo su yo raro habitual. Soy un tipo analítico por naturaleza, soy piloto de aviones. Estoy entrenado para notar patrones y anomalías sin reaccionar de forma exagerada, así que empecé a prestar más atención, tomando notas mentales de estos incidentes. Entonces Nate tuvo un accidente automovilístico, al menos eso es lo que me dijo por teléfono, sonando adolorido y dramático. Nada fatal, pero lo suficientemente grave como para llevarlo al hospital, sin seguro, por supuesto, porque ¿por qué Nate haría alguna vez lo responsable? Cuando corrí al County General, me di cuenta de que había dejado mi teléfono en casa con las prisas. Le pedí prestado el de Kelly, solo para llamar a mi hermana para que me pusiera al día, ya que supuestamente ya estaba en el hospital en una sala diferente. No, dijo Kelly, con la mano literalmente cubriendo su dispositivo cuando le expliqué que era importante. A regañadientes me lo entregó, pero solo después de cerrar rápidamente varias aplicaciones y advertirme que no mirara nada más. Hice
la llamada, confundido por su reacción, pero concentrado en la situación de Nate. Sin embargo, cuando llegué al hospital, algo parecía raro. Nate estaba en una sala de examen normal, no en una sala de emergencias o de traumatología. Tenía un vendaje en el brazo, pero por lo demás se veía bien. La enfermera con la que hablé se refirió a él, viniendo para recibir tratamiento, no siendo traído después de un accidente. Cuando le pregunté a Nate qué pasó, me contó una historia vaga sobre cómo lo habían golpeado de refilón en su bicicleta, pero los detalles seguían cambiando. Primero, fue un auto girando a la derecha, luego, fue alguien saliendo de una entrada, y cuando mi hermana finalmente apareció, ella parecía confundida por la urgencia. Cuando llamaste, pensé que se estaba muriendo o algo así, me susurró en el pasillo. Esto parece una visita médica normal. Esa noche, después de dejar a Nate en casa de su amigo, ni siquiera lo ingresaron en el hospital durante la noche. Finalmente le pregunté a Kelly directamente, ¿por qué no me dejaste ver tu teléfono antes? ¿Y por qué nunca compartes ninguna contraseña conmigo? Ni siquiera levantó la vista de su pantalla. Creo en la privacidad en las relaciones, dijo rotundamente, incluso de tu marido. Incluso para cuentas compartidas, suspiró dramáticamente. Dios, Alex, los hombres de verdad no necesitan contraseñas. Los hombres de verdad confían en sus esposas sin invadir su privacidad. Deja de ser paranoico. Algo en su forma de decirlo se sentía raro, sonaba ensayado, como si hubiera usado esa frase antes para cerrar conversaciones, y la forma en que estaba tan obsesionada con su privacidad telefónica empezó a jugar con mi cabeza. ¿Por qué serías tan cautelosa con tu teléfono a menos que estés tratando de ocultar algo? Esa noche, no pude dormir, sus palabras seguían resonando en mi cabeza. Los hombres de verdad no necesitan contraseñas. Me di cuenta de que algo no estaba bien, pero no podía identificar qué. No solo el teléfono, sino el secretismo en torno a nuestras cuentas, la vibra extraña entre ella y Nate, el posible accidente falso. Piezas individuales que aún no formaban una imagen clara. Después de unos días pensándolo, decidí que necesitaba más información antes de sacar conclusiones precipitadas. No quería acusar a mi esposa de nada sin pruebas. Nuestro estado es un estado de divorcio sin culpa, lo que significa que la evidencia de aventuras no afectaría significativamente los procedimientos, pero el hecho de que yo no tuviera acceso a nuestras cuentas financieras conjuntas era preocupante desde un punto de vista práctico. En lugar de confrontar a Kelly directamente o hacer algo sospechoso como intentar piratear su teléfono, tomé la vía legal. Me puse en contacto con nuestro banco directamente como titular de una cuenta conjunta, lo cual era mi derecho legal, y solicité todos los extractos del último año. Lo que encontré fue perturbador. Se transfirieron unos $2,000 mensualmente de nuestra cuenta conjunta a una cuenta desconocida durante los últimos 4 meses. Las transferencias habían comenzado justo cuando el matrimonio de Nate se vino abajo, y poco después de que se quedara con nosotros. Era una cantidad seria de dinero. Cada uno de nosotros ponía $3,000 en la cuenta conjunta mensualmente para las facturas, hipoteca, comestibles y ahorros para nuestros futuros planes familiares. Kelly estaba sacando silenciosamente casi un tercio de eso cada mes. ¿A dónde, exactamente? Investigué un poco más. El número de cuenta me resultaba familiar, así que revisé algunos correos electrónicos antiguos donde le había enviado dinero a Nate un par de veces cuando estaba especialmente desesperado. Bingo, el dinero iba directamente a mi hermano. En este punto, necesitaba ver lo que estaba pasando con mis propios ojos. Le dije a Kelly que tenía una asignación de vuelo de 3 días, pero en realidad le pedí un favor a otro piloto para que me cubriera. En lugar de salir de la ciudad, pedí prestado el auto de mi amigo para que Kelly no reconociera el mío y comencé a observar desde la distancia. Durante los siguientes días, vi más de lo que estaba preparado para ver. Kelly no se escabullía para ver a un tipo al azar, se estaba reuniendo con Nate, sí, mi hermano, el mismo que supuestamente se estaba quedando en casa de un amigo mientras rehacía su vida. Los vi en una cafetería, luego de nuevo en un pequeño parque cerca de su clínica, y una vez simplemente parados cerca de su trabajo como si nada. Una vez, la vi entregarle un sobre, parecía lo suficientemente grueso como para ser dinero en efectivo, y no fue algo de una sola vez. Claramente se veían regularmente, justo cuando su matrimonio se fue al traste, y él se había estado quedando con nosotros. En la cafetería, me senté unas mesas más allá y hice zoom con mi teléfono. Estaban inclinados sobre unos papeles, hablando en voz baja. No soy del tipo emocional, pero sentarme allí con un café tibio en la mano, viendo a mi esposa y a mi hermano acurrucados como socios comerciales o algo peor, hizo que me hirviera la sangre por dentro. Tenía la mandíbula tan apretada que me dolía. Todos mis instintos me gritaban que me acercara y le diera una paliza a Nate, solo una vez, solo para ver si esa cara engreída y falsamente sensible aún podía hablar con la mandíbula rota. Pero no lo hice. Me quedé allí sentado, me obligué a quedarme allí sentado.
porque explotar en público les daría el drama que convertirían en alguna historia triste. No les iba a dar eso. Recuerdo haber pensado, si esto es lo que se sienten cómodos haciendo a plena vista, ¿qué demonios están escondiendo a mis espaldas? Ese pensamiento fue lo que me hizo investigar aún más a fondo. La siguiente pieza encajó cuando recordé nuestra cuenta de almacenamiento en la nube. Kelly la había creado. Pero como yo figuraba en la cuenta, pude restablecer la contraseña alegando que la había olvidado. Una vez dentro, encontré una carpeta compartida que Kelly probablemente había olvidado desde que la creamos. Había cientos de mensajes entre ella y Nate, y no eran solo amistosos. Comenzó con mensajes de apoyo sobre sus problemas matrimoniales. Muchos entiendo cómo te sientes y Lisa no te aprecia, pero rápidamente se convirtió en intercambios coquetos. Eres el único que realmente me ve. Había escrito Nate, a veces me pregunto qué habría pasado si te hubiera conocido primero, respondió Kelly. También había fotos. No explícitas, pero definitivamente sugerentes. Kelly en un baño con burbujas estratégicas, Kelly en lencería que nunca había visto antes, fotos que claramente estaban destinadas a alguien que no fuera su marido. Las marcas de tiempo mostraban que esto había comenzado durante esa semana que Nate se quedó con nosotros, justo cuando su matrimonio estaba implosionando y él estaba en su momento más vulnerable, pero los mensajes más recientes habían tomado un giro más oscuro. Nate la estaba amenazando literalmente. ¿Qué pensaría Alex si viera estas fotos? Si supiera lo que has estado diciendo sobre él. Sabes que necesito el dinero, mi inversión está a punto de dar grandes frutos, pero necesito capital ahora, o me ayudas o el hermanito lo ve todo. Tú eliges, cariño. Chantaje clásico de un perdedor desesperado. También descubrí que Nate no había tenido ningún accidente. Había mensajes sobre fingir todo como una excusa para crear drama y conseguir dinero para facturas médicas. La visita al hospital fue para un chequeo de rutina relacionado con su supuesta presión arterial alta, y había convencido a Kelly de que siguiera la corriente. Me sentí mal, mi propio hermano y mi esposa. Era un cliché tan grande que casi me reí del absurdo de todo. Pero entonces llegó la ira, no solo por la traición, sino por la manipulación, las mentiras, el robo financiero, el chantaje. Una vez que tuve todo delante de mí, llamé a una abogada. Ella expuso el plan de juego paso a paso. Primero, obtuve acceso a todas nuestras cuentas conjuntas, de las cuales, sorprendentemente, Kelly había intentado bloquearme. Imprimí cada transferencia que hizo a la cuenta de Nate, hice copias de todo. Luego transferí exactamente la mitad de lo que quedaba a una nueva cuenta solo a mi nombre y me aseguré de que todo estuviera documentado a través de mi abogada. Por si acaso las cosas se complicaban, cogí todas mis cosas importantes, pasaporte, documentos de identidad, documentos, cualquier cosa que no quisiera que desapareciera misteriosamente, y reservé un lugar amueblado al otro lado de la ciudad. Ruptura limpia, salida silenciosa, sin dramas. Durante todo esto, no le dije nada a Kelly ni a Nate, simplemente observé, documenté y planifiqué. No iba a dejar que las emociones llevaran este autobús por un precipicio. Iba a ser estratégico, metódico, y lo más importante, legal en todo lo que hiciera. Esperé hasta que Kelly se fue a su clase de yoga del miércoles para hacer mi movimiento. Empaqué ropa esencial, documentos personales, dejé nuestro álbum de boda sobre la mesa de la cocina, abierto en una foto de nosotros intercambiando votos. Encima puse la llave de mi casa y una carta de mi abogada en la que explicaba que estaba iniciando un proceso de divorcio por irregularidades financieras, con evidencia de los fondos desviados. Escribí que me alojaría en otro lugar temporalmente y que todas las comunicaciones posteriores debían dirigirse a mi abogada, cuya información de contacto se proporcionaba. No mencioné la aventura ni el chantaje, solo los aspectos financieros, que eran los más relevantes legalmente. Al mediodía, mi teléfono empezó a sonar con llamadas de Kelly. No contesté. Siguieron mensajes de texto. ¿Dónde estás? ¿Por qué te llevaste tus cosas? ¿Qué está pasando? Llámame ahora mismo. Cada mensaje más desesperado que el anterior, pero ninguno reconociendo lo que ella había hecho. Por la noche, el tono cambió. Por favor, vuelve a casa para que podamos hablar. Te equivoques en lo que creas que sabes. Puedo explicarlo todo. Por favor, no nos hagas esto. Mantuve mi silencio, siguiendo el consejo de la abogada de evitar cualquier comunicación que pudiera usarse en mi contra más adelante. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho. No responder, no exigir respuestas, no desahogar mi ira y mi dolor. Pero sabía que las reacciones emocionales solo empeorarían las cosas en este punto. Al día siguiente, mi abogada se puso en contacto con Kelly con la notificación formal del proceso de divorcio, citando mala conducta financiera e incluyendo pruebas de los fondos desviados. Fue entonces cuando los mensajes de Kelly se volvieron frenéticos. ¿Cómo te atreves a espiarme?
Esas transferencias no son lo que piensas. Estás exagerando. No tenías derecho a invadir mi privacidad, luego vino lo más revelador, nunca entenderás por lo que he estado pasando. Tu hermano no me dio otra opción, ahí estaba, la confesión, rompí mi silencio con un solo mensaje de texto, lo sé todo, Kelly, cada mensaje, cada foto, cada pago, el contacto ahora será solo a través de nuestros respectivos abogados, su respuesta fue inmediata, no es lo que piensas. Nate me estaba amenazando. Dijo que te diría que yo me le insinué si no lo ayudaba financieramente. Estaba protegiendo nuestro matrimonio, otra mentira, las marcas de tiempo y el contenido del mensaje demostraban que ella inició todo, no respondí, esa noche, mi hermano finalmente me contactó, tenemos que hablar, hermano, Kelly lo ha entendido todo mal. Ha estado obsesionada conmigo durante meses. Estaba tratando de que se detuviera, bloqueé su número sin responder, la evidencia hablaba por sí sola, los mensajes no mienten, las transferencias bancarias no mienten, solo la gente miente. Para el tercer día, Kelly había reclutado refuerzos, mi teléfono mostraba llamadas perdidas de sus padres, su hermana, incluso de mi propia madre, hablé solo con mi madre. Brevemente, explicándole la situación y ofreciéndome a compartir parte de la evidencia, me interrumpió a mitad de la frase, tú. Hermano ya nos lo ha contado todo, dijo con voz fría, ¿cómo pudiste hacerle esto a Kelly? Solo estaba tratando de ayudar a Nate a superar un momento difícil, y estás tirando tu matrimonio por un malentendido. Me quedé sin palabras, mamá. ¿Nate te mostró los mensajes? ¿Las fotos? Los extractos bancarios, no necesita hacerlo, espetó mi madre, conocemos a tu hermano. Nate siempre ha sido encantador, bueno con la gente, no como tú, siempre has sido demasiado serio, difícil de hablar, frío, sinceramente, Kelly nos dijo lo mismo. Dijo que eras emocionalmente distante, siempre en tu propio mundo, tal vez si hubieras estado más presente, no habría necesitado a alguien como Nate en quien apoyarse, eso me afectó más de lo que esperaba. No solo las palabras, sino la forma casual en que las dijo, como si hubiera estado hirviendo a fuego lento bajo la superficie. Durante años, como si siempre hubieran pensado que yo no era suficiente, demasiado lógico, demasiado controlado, demasiado aburrido para mantener a una esposa feliz, y ahora tenían el chivo expiatorio perfecto para todo lo que salió mal, la historia ya estaba escrita y yo era el villano. El marido distante y robótico que llevó a su vibrante y amorosa esposa a los brazos de su incomprendido hermano, y cuando ella intentó ayudar a la familia, la corté cruelmente y huí. Esa tarde, Kelly se presentó en mi trabajo, justo en el aeropuerto, intentó pasar la recepción como si nada, mi compañero de trabajo, que ya sabía lo que estaba pasando, no la dejó pasar, no se lo tomó bien, empezó a gritar, montando un espectáculo, la seguridad tuvo que escoltarla mientras gritaba que estaba tirando nuestro matrimonio por nada y perdiendo la cabeza, allí mismo. Delante de la mitad de mi tripulación, un día más en la vida del marido frío y calculador que aparentemente olvidó cómo mostrar amor. Mi capitán, un tipo mayor que había pasado por 2 divorcios, me puso la mano en el hombro después, pase lo que pase, no dejes que afecte a tu vuelo, pero si necesitas tiempo libre, dilo, lo agradecí, al menos en el trabajo, todavía me juzgaban por mi rendimiento, no por las mentiras que se contaban sobre mí. Esa noche, mi padre llamó, hijo. Creo que necesitas venir a hablar de esto, tu hermano dice que ha habido un terrible malentendido, explicó a dónde fueron los $8,000 de mí. ¿Cuenta conjunta con Kelly? Pregunté, dijo que Kelly lo estaba ayudando a recuperarse, respondió mi padre con voz defensiva, eso es lo que hace la familia. Siempre has tenido dinero, siempre has tenido éxito, tu hermano ha tenido problemas, Kelly lo entendió, así que le envió fotos sugerentes como ayuda financiera, pregunté, incapaz de evitar la amargura en mi voz, mi padre balbuceó, eso no es, Nate dice que ella malinterpretó su amabilidad. Que se encariñó con él emocionalmente porque tú, siempre estás fuera volando, y él tuvo que decepcionarla con cuidado, y ahí estaba, no solo se habían creído las mentiras de Nate, sino que ahora me culpaban por el comportamiento de Kelly, yo era el hermano cruel que no ayudaba a la familia necesitada, papá, tengo los mensajes. Tengo los extractos bancarios. Puedo demostrar lo que realmente pasó, no necesitamos ver eso, dijo con firmeza, esto es familia, no un tribunal de justicia. Terminé la llamada sintiéndome más solo que nunca, las personas que se suponía que me conocían mejor, que me apoyarían, habían elegido creer una mentira conveniente en lugar de una verdad inconveniente. La primera semana después de irme fue un aluvión de llamadas y mensajes de texto de Kelly que no respondí, en algún momento, llegó un gran arreglo floral a mí.
lugar de trabajo con una tarjeta pidiendo una segunda oportunidad, doné las flores a un hogar de ancianos cercano, unos días después, oí golpes agresivos en la puerta de mi apartamento. Cuando miré por la mirilla, vi al padre de Kelly, Richard, de pie allí con su hijo, el hermano de Kelly, Mike. Richard era un tipo de 60 y tantos años con dientes amarillentos que siempre hacía comentarios inapropiados sobre las azafatas cada vez que nos veíamos, pidiéndome historias internas, con un guiño lascivo. Mike era prácticamente su mini yo, misma actitud, misma vibra espeluznante. Sabemos que estás ahí, y gritó Richard a través de la puerta, sé un hombre y enfréntate a nosotros. Consideré no responder. Pero mi vecina ya había asomado la cabeza al pasillo. Genial, abrí la puerta, pero bloqueé la entrada. Puedo ayudarlos, así es como. ¿Tratas a mi hija? Tú y tu hermano estafador, sin blanca y siempre salido. Richard escupió, con la cara roja. Después de todo lo que ha hecho por ti, simplemente te vas y te escondes como un cobarde. Mike estaba a su lado, con los brazos cruzados, tratando de parecer intimidante. Kelly está devastada, hombre. Apenas puede levantarse de la cama. Siento que hayan venido hasta aquí, dije con calma, pero toda comunicación debe hacerse a través de nuestros abogados ahora. Richard se burló. ¿Abogados? Escuchen al señor piloto importantísimo. Demasiado importante para resolver los problemas familiares como la gente normal. Mi hermano obviamente manipuló a Kelly, añadió Mike, siempre ha sido demasiado confiada. Nate se aprovechó de su naturaleza amable. Negué con la cabeza. Tengo pruebas con fecha y hora que muestran exactamente quién inició qué y cuándo, las transferencias bancarias, los mensajes, las fotos. Todo está documentado. Richard se inclinó. Ustedes, bastardos fríos y analíticos, son todos iguales. No entienden las emociones humanas. Mi hija cometió un error y la estás abandonando. Un error. Casi me reí. Meses de engaño, miles robados de nuestra cuenta conjunta, fotos explícitas enviadas a mi hermano y planear fingir una emergencia médica. Esa es toda una secuencia de un error. Mike dio un paso al frente. ¿Crees que eres mejor que nosotros? ¿Que ella? Eres solo, lo interrumpí. Esta conversación se acabó. Por favor, váyanse antes de que llame a seguridad del edificio. Cerré la puerta mientras Richard estaba a media frase sobre cómo no habían terminado conmigo. A través de la puerta, oí a Mike murmurar algo sobre darme una lección, pero finalmente se fueron. Me apoyé contra la puerta, preguntándome si alguien estaría alguna vez interesado en los hechos reales en lugar de la narrativa que habían creado para proteger a Kelly. El acontecimiento más inesperado llegó a continuación. Un par de días después, la exesposa de Nate, Lisa, me contactó a través de mi abogada. Había descubierto mensajes de su parte y quería compartir información. Nos reunimos en el despacho de la abogada para asegurarnos de que todo estuviera debidamente documentado. Lisa parecía cansada, con ojeras, pero había una determinación en su rostro que respeté de inmediato. Había encontrado mensajes en su computadora portátil compartida. Nate había olvidado cerrar sesión en su cuenta en la nube. Había descubierto las fotos que Kelly le había enviado, junto con mensajes que hablaban de mí. Es tan confiado que casi da pena, había escrito Kelly. Sí, los hombres de verdad no necesitan contraseñas, había respondido Nate con un emoji de risa, una broma interna entre ellos, a mi costa. Lisa también tenía extractos bancarios que mostraban los depósitos de Kelly, que Nate había afirmado que eran inversiones en una nueva empresa comercial. Estaba solicitando el divorcio, con pruebas de su fraude financiero. Quería que supieras, que no estás loco, dijo Lisa en voz baja al terminar nuestra reunión. Nate siempre ha sido así, aprovechándose de la gente, mintiendo, manipulando. Pasé años poniendo excusas por él, creyendo que las cosas mejorarían. Nunca lo hicieron. Le agradecí su valentía al dar un paso al frente. Había una extraña solidaridad en nuestra traición compartida. Después de esa reunión, pensé que había terminado de intentar convencer a nadie de nada, que la familia creyera la versión que les ayudara a dormir por la noche. Yo tenía la verdad, los recibos y la tranquilidad. Eso era suficiente para mí. Pero entonces, 2 días después, mis padres llamaron pidiendo una reunión familiar. Al principio, estaba dispuesto a ignorarlo. Ya había visto lo profunda que era su negación. Pero una parte de mí tenía curiosidad por saber qué nueva versión se les había ocurrido ahora. Contra mi buen juicio, acepté ir. No para defender mi caso, solo para ver hasta dónde llegarían para proteger al niño de oro, y a la mujer que me traicionó. Cuando llegué a su casa, Nate estaba allí, con Kelly. Estaban sentados uno al lado del otro en el sofá, con aspecto sombrío y ensayado. Mi madre había preparado una variedad de aperitivos que nadie tocaba. Mi padre estaba de pie junto a la chimenea, tratando de parecer autoritario. Alex, empezó mi madre, tratando de ser amable, como si le hablara a un niño. Creemos que estás siendo precipitado.
La familia debería resolver las cosas. Kelly asintió con lágrimas en los ojos. Cometí un error, pero Nate se aprovechó de mi vulnerabilidad. Ambos nos equivocamos, pero nunca quisimos hacerte daño. Nate añadió, hermano, vino a mí en busca de consejos sobre tu matrimonio. Las cosas se complicaron, pero fue solo emocional, nunca físico. Tuvo la audacia de parecer herido, como si él fuera la víctima aquí. Puse una carpeta sobre la mesa de centro, extractos bancarios, mensajes de texto, fotos con fecha y hora, muestra todo, de principio a fin. Miré a mis padres, al menos mirarán las pruebas antes de decidir que estoy equivocado. Mi padre hizo un gesto con la mano, no necesitamos ver mensajes privados, esto no es un tribunal, esto es familia, la misma frase que había usado por teléfono. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya habían elegido su bando, la verdad no importaba, la evidencia no importaba, habían decidido una historia con la que les resultaba más fácil vivir. El pobre Nate, incomprendido de nuevo, el frío Alex, exagerando de nuevo. Tienen razón, dije, poniéndome de pie, esto no es un tribunal, pero yo voy a presentar cargos contra Nate por chantaje y fraude financiero, y yo me voy a divorciar de Kelly por mala conducta financiera e infidelidad. La evidencia penal ya ha sido presentada a la oficina del fiscal del distrito. El color desapareció del rostro de Nate. Kelly dejó escapar un pequeño jadeo. No lo harías, susurró Nate. Soy tu hermano, y ella era mi esposa, respondí, dirigiéndome a la puerta. Es curioso cómo eso no los detuvo a ninguno de los dos. Salí, ignorando sus protestas. Algunos puentes no vale la pena salvarlos. Han pasado 2 meses desde que salí de la casa de mis padres. El proceso de divorcio está en marcha y se han presentado cargos penales contra Nate por chantaje y fraude, con pruebas sustanciales. Kelly ha cambiado de táctica, de la súplica a las amenazas, de las amenazas a la negociación. Su última oferta, a través de su abogado, testificará contra Nate si acepto no compartir la verdadera razón de nuestro divorcio con amigos y familiares. Le preocupa su reputación. Me negué, no por despecho, sino por principios. No mentiré para proteger a alguien que me traicionó tan completamente. Hace 2 semanas. Me entregaron mis pertenencias personales de nuestra casa, empacadas por un servicio que contraté para evitar cualquier interacción con Kelly. Entre ellas había una pequeña caja que contenía tarjetas de cumpleaños que le había dado, entradas para conciertos de nuestras citas, el reloj que le había regalado como regalo de bodas, su patético intento de manipulación emocional. En el fondo había una carta escrita a mano, 10 páginas de explicaciones, justificaciones y súplicas de comprensión. La leí por completo como me aconsejó mi abogada, documentando todas las comunicaciones. Luego se la entregué a mi abogada para el expediente del caso. La carta esencialmente admitía la relación inapropiada con Nate, pero intentaba presentarlo como si él se hubiera aprovechado de ella durante un momento vulnerable. Afirmaba que yo había estado emocionalmente distante y obsesionado con mi carrera, creando las condiciones que la obligaron a buscar consuelo en otro lugar. Oh, claro, totalmente mi culpa que ella me engañara y le transfiriera mi dinero a mi hermano imbécil. Tiene mucho sentido. En cuanto a mi familia, he cortado todo contacto. Mis padres intentaron ponerse en contacto conmigo varias veces, cada mensaje más desesperado que el anterior a medida que avanzaba el caso penal contra Nate. Finalmente vieron las pruebas durante el descubrimiento legal, las fotos explícitas, los mensajes amenazantes, las transferencias bancarias, todo quedó al descubierto. Me enviaron una carta de disculpa formal la semana pasada, no he respondido. El divorcio de Nate se ha vuelto feo, con Lisa usando las fotos y mensajes de Kelly como palanca. También está presentando cargos penales por su fraude financiero. Lo han desalojado del sofá de su amigo y aparentemente está durmiendo en su auto. Según amigos en común, le ha estado diciendo a cualquiera que lo escuche que él es la víctima de un hermano vengativo y una cuñada loca. Cuando le embargaron el auto porque, por supuesto, no estaba haciendo los pagos, terminó mudándose al sótano de nuestros padres, a los 41 años. Un círculo completo hasta donde pasó la mayor parte de su vida adulta, viviendo a costa de mamá y papá. Mientras tanto, la imagen cuidadosamente construida de Kelly se ha derrumbado. Varios amigos se han puesto en contacto conmigo, disculpándose por creer su historia inicial. Su lugar de trabajo la puso en periodo de prueba después de que estalló el escándalo, ya que se toman la conducta ética en serio en la atención pediátrica. Ha perdido su posición social, su matrimonio y la mayoría de sus amigos. En cuanto a mí, me he mudado a un nuevo apartamento al otro lado de la ciudad. Me han ofrecido una mejor ruta con la aerolínea, en parte porque mi jefe violó profesionalmente que manejé el incidente de la oficina con Kelly. Me he reconectado con viejos amigos que había descuidado durante mi matrimonio y he vuelto a tocar la guitarra.
una afición que había abandonado porque Kelly la encontraba molesta e inútil. Ahora estoy en proceso de comprar una cabaña en las montañas, algo que siempre había querido. Pero Kelly había descartado como demasiado aislado. Por primera vez en años, estoy tomando decisiones basadas únicamente en lo que yo quiero. El divorcio se finalizará el próximo mes. Se le ha ordenado a Kelly que devuelva los fondos desviados, más los intereses, y estamos dividiendo nuestros activos restantes de acuerdo con la ley estatal. Todavía tengo momentos de ira, momentos de tristeza por lo que podría haber sido. Estábamos hablando de formar una familia, por el amor de Dios, pero sobre todo, me siento aliviado de haber descubierto la verdad antes de tener hijos. La lección más valiosa de este desastre: confía en tus instintos. Cuando algo se siente mal, constantemente, probablemente lo sea. Los hombres de verdad no necesitan contraseñas, tal vez no, pero los hombres de verdad saben cuándo alejarse. Y me convertí en padre de un perro. Adopté a un perro mestizo rescatado y bobo con orejas desiguales. Lo llamé Radar, la mejor decisión de mi vida. El tipo no me pide mis contraseñas ni me roba el dinero. También estoy saliendo con una azafata atractiva de rutas internacionales. Nada serio, solo disfrutando de la vida de soltero de nuevo. La primera noche que salimos, dejó su teléfono sobre la mesa cuando fue a la cocina. No lo puso boca abajo, no se lo llevó con ella. Nada raro, como algo tan pequeño se sentía significativo. Después del espectáculo de Kelly, supongo que el lado positivo de este desastre es mi ahora detector a prueba de balas. Kelly y Nate me hicieron un favor, de una manera extraña. Algunas lecciones cuestan $15,000 y un año de tu vida, pero bueno, una educación cara sigue siendo una educación.